¿Quieres dejar de tener atracones y por fin controlar la comida? Deja primero me presento. Soy Andrea Barrios, doctora en psicología, experta en trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es Perfecta Imperfecta. Comenzamos. Imagino que si estás escuchando este video, no será la primera vez que has investigado, buscado o leído algo a través de internet para poder controlar los atracones. Hay una cosa que quiero que sepas de manera muy directa. Los atracones no se pueden controlar. Inclusive, me imagino que esas normas y esas reglas que has estado leyendo en diferentes blogs o escuchando en diferentes videos, lo único que han desatado en ti es que tengas aún más atracones. Y te preguntarás ¿qué estoy haciendo mal? Si estoy siguiendo todas las normas, todas las reglas que me dan en estos artículos o en estos videos, ¿por qué es que no dejo de tener atracones e inclusive estoy teniendo más? De verdad quiero que sepas que la culpa no es tuya. Es que los atracones no se pueden controlar. Inclusive cuando intentamos controlar algo, esto lo único que ocasiona es que más se salga de control. Cuando nosotros llegamos a cosas muy rígidas, lo único que vamos a hacer es tener menos flexibilidad. Y por eso surgen los atracones. Voy a intentar explicarte esto con el círculo de la restricción y atracón. Vale, nosotros cuando restringimos algo, lo que logramos es que nuestro cerebro más desee eso. En nuestro cerebro nosotros ponemos la palabra prohibido. No comas esto. Me encanta hacer este ejercicio que lo hicieron en algún momento conmigo. Y es, si en este momento te digo, no pienses en un perro blanco con manchas negras, lo sé, ya lo has pensado. El cerebro no entiende la palabra no. En el momento que nosotros nos estamos repitiendo constantemente, no debo de comer X alimento, lo único que está escuchando nuestro cerebro es que queremos comerlo. Además de esto, cuando nosotros nos prohibimos hacer algo, el cerebro por instinto va a desear hacerlo aún más. Esto lo utilizan mucho en mercadotecnia, en marketing. Por esta misma razón es que esto no termina funcionando con nosotros. Al nosotros prohibirnos rotundamente el hacer algo, lo único que vamos a generar es aún más deseo, más deseo, más deseo. El deseo es energía y si nosotros no podemos gestionar este deseo, lo único que va a hacer es acumularse. Cuando se acumula tanto deseo, esto se convierte en ansiedad. Y es ahí donde comienza el problema, porque si nosotros deseamos algo, pero en el momento que lo deseamos, nos lo comemos, lo disfrutamos, podemos vivir ese momento, ese deseo disminuye y desaparece. Pero cuando nosotros no nos permitimos poder conectar con ese deseo, lo único que va a ocurrir es que esa energía se convierte en ansiedad. Y esa ansiedad no la vamos a poder controlar. Es aquí donde viene esa sensación de no puedo controlar lo que como. Y no lo vas a poder controlar. Las emociones no se pueden controlar. Lo que se puede hacer es aprender a gestionarlas. Entonces, cuando toda esta ansiedad se ha acumulado, llega de manera súper intensa y entonces cuando nosotros tenemos ese alimento que hemos estado deseando durante tanto tiempo, que tenemos tanta ansiedad por querer comérnoslo, llega como si fuese una presa con esa agua que hemos estado conteniendo y la dejamos abrir. Esa energía no la podemos controlar, por lo cual llegamos a tener lo que nosotros podemos llamar o atracones o sobreingestas. Porque sí, es verdad que a veces no llegan a ser atracones, pero sí esas sobreingestas de decir he comido más de lo que quería comer. Después de esto va a venir mucho sentimiento de culpa y en muchas ocasiones viene la compensación. ¿A qué me refiero con compensación? El pensar, si he comido esto que no quería comer, ahora voy a hacer esto para tratar de compensar lo que he comido, ¿vale? Entonces, este es el ciclo de restricción-atracón, ciclo constante y continuo. La única manera de romper con este ciclo, de verdad se los digo, por mucho que investiguen y por mucho que vean otro tipo de artículos, siempre va a ser la misma. Y es romper con la restricción. Sí, es así. Debemos dejar de restringirnos ese alimento que tanto deseamos.
Llevo 10 años trabajando con problemas relacionados con la alimentación y desde mi experiencia y mi perspectiva he encontrado como dos raíces por las cuales los atracones llegan. Una es la parte de gestionar las emociones. Existen diferentes maneras de gestionar nuestras emociones y sí, una de ellas es el hambre emocional. Y por muy raro que parezca, el hambre emocional no es mala. Sé que en algunos artículos o en algunos lugares habrás escuchado que no es buena, que necesitas evitarla y desaparecerla por completo de tu vida. Esto es mentira. Pero sí que es real que si solo tenemos esa herramienta para gestionar nuestras emociones, no va a ser sano. Ningún extremo lo es. Por lo cual, te digo, por un lado tenemos los atracones que vienen porque yo no sé gestionar mis emociones de otra manera más que con los atracones, pero luego también están los atracones que vienen por ese deseo, por la parte de yo prohibirme ese tipo de alimentos. Puede ser que yo hoy en día ya tenga diferentes herramientas para gestionar mis emociones y sin embargo tengo atracones o sobreingestas. ¿Por qué me pasa esto? Es porque estás seguramente dejando de restringir tus alimentos y de esta manera esta energía que había estado acumulada, o sea, este deseo va a llegar de manera muy intensa. Y sí, desgraciadamente lo único que puedes hacer en ese momento es tolerar el malestar para pasar este periodo y que después ese alimento se convierta en algo normal para tu alimentación, ¿vale? Pero entonces hay dos raíces, la raíz emocional y la raíz de la alimentación. Si quieres trabajar estas dos raíces, te voy a dejar 3 llaves que te ayudarán no a controlar los atracones, sino a aprender a evitarlos. La primera llave es aprender a gestionar nuestras emociones. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros estemos por la tarde y estemos deseando comer cierto tipo de alimentos es pensar, ¿cómo me siento? Primero, identifiquen qué emoción están sintiendo o por lo menos cuál es la raíz de esa emoción. Tristeza, enfado, miedo, asco. Esa emoción tenemos que poder nosotros gestionarla. Sí, a veces podemos gestionarla a través de la comida, claro que sí. El hambre emocional es natural, es humana y no tenemos por qué eliminarla. Pero sí que es importante que tengamos más herramientas. Entonces, aparte de lo que es la alimentación, vamos a tener lo que es el llorar, el hablar con otra persona, el escribir o dibujar, el hacer ejercicio, el hacer algún ejercicio de mindfulness, el conectar con la naturaleza o los animales, música o bailar, salir a dar un paseo o ejercicios de tensión y distensión. Y de esta manera vamos a poder liberar esas emociones y que no siempre nuestra cabeza nos lleve a tener que gestionarlo a través de la comida. La segunda llave será la alimentación intuitiva. En verdad se los digo, no hay mejor manera para nosotros conectar con nuestra alimentación y que ésta se convierta en equilibrada. Les voy a dar los 10 principios de la alimentación intuitiva, pero recuerda, si te cuesta implementarlos en tu día a día, recuerda acudir con un profesional de la salud especializado en la alimentación. Rechaza la mentalidad de la cultura de la dieta. Honra tu hambre. Haz las paces con la comida. Desafía la voz del policía alimenticio. Descubre la satisfacción. Siente tus plenitudes. Haz frente a tus emociones sin usar la comida únicamente. Respeta tu cuerpo. Conecta con el movimiento. Honra tu salud a través de la nutrición. Utiliza Mindfulness Eating. Sí, es una herramienta que podemos utilizar para poder tener una alimentación intuitiva y créeme, te ayudará muchísimo. Para que nosotros trabajemos a través de la alimentación con Mindfulness Eating, lo que tenemos que hacer es conectar con nuestros alimentos a través de los 5 sentidos. Sí. Es simplemente que nosotros cuando estemos comiendo algún alimento no lo hagas mientras estás caminando, mientras estás viendo la televisión, mientras estás de pie abriendo la alacena o el refrigerador. Siéntate tranquilamente, pon la comida en un plato y entonces comienza a través de los sentidos. Conecta con la vista, con el olfato, con el gusto, con el oído y con cada una de las texturas. Y de esta manera podrás conectar también con tus sensaciones de hambre y de saciedad. Quiero que tengas en cuenta que el hambre emocional no es mala. Es parte de nosotros como seres humanos.
todos nosotros cuando hemos sido pequeños o cuando celebramos o compartimos con alguien, comemos y compartimos a través también de las emociones y de la comida. Cuando celebramos algún cumpleaños, todos nosotros nos reunimos para poder compartir ese momento con las personas y alrededor de nosotros siempre va a haber comida. Esa es la manera en la que nosotros transmitimos felicidad, cariño, comprensión. Por lo mismo, cuando nosotros nos sentimos tristes o nos sentimos solos, inconscientemente buscamos conectar con esos alimentos para tratar de conectar con esas emociones que hemos sentido. Entonces no podemos luchar con eso porque inconscientemente siempre va a haber una relación entre la comida y las emociones y eso no es malo, es parte de nuestra sociedad. Recuerda, es únicamente que tú tienes que aprender a tener otras herramientas para que no sea únicamente la alimentación emocional la que te ayude a gestionar tus emociones. Intenta utilizar estas 3 llaves, pero si en algún momento crees que necesitas más ayuda, no dudes en contactar a un profesional de la salud, sobre todo que esté especializado en cuestiones de la alimentación. Y si esta información te ha gustado y quieres saber más acerca de los trastornos de alimentación o del trastorno por atracón, busca el link que te dejaré abajo con el corazón para que puedas llegar a mi página web y tengas ahí más información en el blog. Recuerda, todos somos perfectamente imperfectos.